yo soy Melissa Robles y bienvenidos a un episodio más de Vogue Sin Filtro. Estamos en la Ciudad de México y vamos a platicar un poquito de mi rutina de skincare ligada a mi maquillaje diario, el maquillaje más sencillo, lo que usaría un día normal. Mi cara está completamente limpia, pero te voy a contar que me limpio el rostro con este jaboncito. Ha sido increíble para el tipo de piel que tengo, que es extremadamente seca. Considero bien importante que no olvidemos que parte del skincare está en los hidratantes de labios. Siento que es de las primeras cosas que tienes que hacer, y también antes de dormir no olvides ponerte hidratante de labios. Te lo van a agradecer. Este es de Aquaphor, que es uno que es bastante denso, pero cualquier hidratante de labios puede funcionar con que no lo olvides. Me voy a ir con el serum. La verdad es que yo no tengo una rutina de skincare así de que 10 pasos estilo coreano, no. Soy muy sencilla y muy básica con mi rutina de skincare. Este es un suero hidratante. Todo es hidratante aquí, porque mi piel de verdad que sí sufre bastante. Y ahorita con el cambio de estación se me reseca un montón. Crema de ojos. La verdad, no estoy muy consciente de si la crema de ojos va antes o después del serum. Tal vez tú me puedas aclarar esa duda, pero bueno, supondremos que el orden de los factores no alterará el producto. Tengo ya varios años haciéndolo así y so far, so good. Para crema de ojos uso esta de IT Cosmetics, que se llama Confidence in an Eye Cream. Vamos con el hidratante estelar. Tengo años usando esta crema. Creo que difícilmente la voy a cambiar en un par de años, a menos de que ya por edad o cosas así tenga que cambiarla, pero llevo ya como unos 5 años usándola. Yo voy a lo seguro. Esta me funciona, esta me hidrata bien, aquí me quedé. Esta es de Glossier. Lo mismo. Y tiene un olor a lavanda delicioso. Esta es la presentación como de viaje. Yo tengo como el grandote y el pequeñito, y por practicidad me lleva a todas partes el que es más chiquito. Es que luego se nos olvida el cuello. Y el cuello es parte de la cara, entonces es parte del skincare. Protector solar. Esté adentro de mi casa, esté afuera de mi casa. Es de verdad bien importante que usemos protector solar. Este es de Isdin, es de 50 y tiene una consistencia como muy líquida, y lo que más me gusta es que no te arden los ojos cuando te lo pones y, o sea, es de verdad muy líquido. No te deja esta consistencia como blanca en la cara, entonces siento que también es como hasta un paso de hidratación. Se llama Fusion Water. Entonces, ahora, esta es una mezcla entre como que skincare, porque también hidrata, pero te da como muchísima luz. Es un como crema, aceitito, no sé. También es de Glossier. Soy muy fan de esta marca porque todo es así muy hidratante, y se llama Future Dew. Y a veces me la pondría en toda la cara, pero hoy nada más me la voy a poner así como que en los puntos más altos de la cara. Como aquí, aquí, acá. Corrector, marca Chanel, se llama Le Correcteur. Obviamente no sé hablar francés, me estoy avergonzando contigo, perdóname. Y un poquito, tampoco vamos a abusar. Está. Y lo mismo, el área de los ojos es súper delicada, y te lo digo a ti para recordármelo a mí, porque a mí a veces se me olvida, y así de que no, seamos delicadas y delicados con nuestra piel, ¿ok? Va. O sea, quisiera volver al tema de las pecas, porque nunca me causaron una inseguridad como tal, pero creo que cuando era adolescente sí tenía una pequeña afición por taparlas. Creo que tenemos todas que recordar que todos son estereotipos y estándares de belleza que a alguien se le ocurren. Alguien un día despierta y dice, no, las pecas están mal, o no, las pecas están bien, o no, la nariz de esa manera está mal. Tú estás bien.
estás bien como estás. Y ahora la verdad es que me encantan mis pecas, hago todo por no taparlas. Yo no he hecho las paces con las ojeras y por eso es que uso corrector, pero realmente no siento que haya como tal algo en mi piel que tapar o que igualar o esas cosas que de repente nos sentimos presionadas a hacer. Ya me he enchinado las pestañas porque son esas dos cosas, las ojeras y las pestañas las tengo así. Entonces lo necesita, mi confianza lo necesita. Entonces el único filtro que tal vez podrías esperar de mí es que uso corrector y me enchino las pestañas. Creo que sí hace toda la diferencia en que mi ojo se vea mucho más grande enchinarme las pestañas. Eso me encanta, te confieso. Me siento muy afortunada de tener estas pestañas que no son como tal súper abundantes, pero son largas. Y eso me hace un gran favor, porque incluso así sin rímel tampoco es que se vean tan mal, creo yo. Ya opinarás tú. Rímel. Uso este de CoverGirl que se llama Lash Blast Volume. Es un rímel que tiene un efecto muy natural y que las deja muy separadas. El cepillito, puedes ver, tiene como unas cerdas separaditas. Entonces creo que eso les da un efecto muy natural. Tampoco me pongo muchísimo, pero haz de cuenta, en la base de la pestaña le doy varios zigzags y ya después nada más lo subo. Y es que te estoy diciendo, mis pestañas no son abundantes, pero largas son. Y ya con rímel ve esto. Una locura de diferencia. Y vamos al otro ojo. Y yo disfruto muchísimo maquillarme a mí misma para shows. Lo extraño, lo necesito, lo quiero. Incluso en cuarentena de repente sacaba mi glitter y me lo ponía en todos los ojos como niña jugando a ser cantante. Wow, qué increíble eso, ¿no? Como que cuando eres niña juegas a ser cantante y ahora es mi vida. Y a veces te lo juro que no me lo creo. Me siento súper afortunada. Pero bueno, extraño mucho usar maquillaje para shows y la verdad he hecho mucho las paces también. Supongo que tú también te identificas con eso porque creo que todos tuvimos que hacer mucho las paces con que no necesitamos tanto para estar bien. No necesitamos ni maquillarnos tanto, ni usar tantas cosas, ni tener tanta ropa, ni tener tantos zapatos, porque al final creo que lo importante es lo de adentro. Y yo sé que suena cliché, pero es que de verdad lo importante es lo de adentro. Bueno, vámonos con las cejas. Jabón, cejas de jabón. Este es un jabón literal así de que de glicerina que traigo conmigo para todas partes, que le corté este cachito para traerlo en mi maleta, en mi bolsita que llevo a todas partes de viaje así. Y es un cacho de jabón de glicerina y lo que vamos a hacer es que vamos a mojar este cepillito y luego nos vamos a poner jabón en las cejas. Yo sé que tal vez suene raro o tal vez no porque es una tendencia muy fuerte, pero se ve cool. No he encontrado un gel de cejas más cool que esto. Y lo que hago es ponerle una capita de jabón. Y ahorita vas a ver la magia. La verdad es que a mí me encantan mis cejas. No consideraría que tengo unas cejas estereotípicamente bellas en cuanto a que no son muy pobladas, no son muy oscuras, no. Pero a mí, en lo personal, me encanta y creo que luego hay que confiar en que por algo tenemos los rasgos que tenemos. Creo que mis cejas van bien con mis ojos y me gusta. Nunca he querido cambiarla, nunca he querido hacerme como este tatuaje de cejas y esas cosas que creo que se ven muy lindas y lo veo y digo, wow, qué linda ceja, pero siento que a mí me van más mis cejas naturales y solo peinarlas un poquito hacia arriba y luego de acá un poquito hacia acá. Vamos a ir por el blush. Uso solo productos en crema y uso solo, o sea, todo lo aplico con mis manos. Si te diste cuenta, no uso beauty blenders, no uso ningún otro tipo de productos. Este blush, que como puedes ver lo uso muchísimo, que ya se me va a acabar, si no es que estoy ahí, no tiene ya ni la marca, discúlpame que no tiene la marca, pero sí tengo esto de aquí, que el tono es muy importante y está increíble este tono. Es de Nude Sticks y
es muy práctico. Trae una brochita acá que la verdad yo nunca uso porque así es la magia. Tú te aplicas un poquito así y otro poquito así. Y como nos gusta ser multifuncionales, aplicamos otro poquito así. Que esto es lo que debí haber hecho antes del rímel, pero mira, en la vida resolvemos. No pasa nada. Un poquito aquí en el párpado. Y eso ya le da algo al ojo. Es como un colorcito. Y lo mismo, un poquitito aquí como para vernos de que fuimos a la playa, pero no fuimos. Parece, pero no. Y bien los ojos, ¿no? Un poquitito más acá, acá y un poquitito más acá. Y siento que ya con eso se ve como una armonía. No sé qué estás pensando tú, pero yo me siento en armonía. Es un maquillaje muy sencillo, muy práctico, muy rápido, pero que a mí me hace sentir bien. Y eso es lo importante también, que tú te sientas bien, que no vayas pensando como, ¿qué van a pensar si no traigo base? Mientras te sientas bien, nadie va a pensar nada. Al final, un poquito de iluminador, que creo que la verdad no lo necesito porque me preparé tan bien la piel que ya está bastante bien, pero bueno. Hagamos un poquito aquí, un poquito en el lagrimal. Y sí le da un toque lindo en el lagrimal. Un poquito acá, un poquito acá. Ok, al final, y solo porque estamos aquí juntos, voy a usar un poquito de gloss. Este es de Fenty Beauty, en el tono Fenty Glow. Y es un gloss muy lindo, como en un tono... Bueno, aquí parece que tiene un tono cafecito, pero ya en los labios realmente es como... muy lindo, como muy cálido. Okay. Y ya es todo, de verdad estoy orgullosa. Creo que salió todo rápido, salió todo muy bien y estoy feliz de que me hayan invitado a hacer este episodio de Vogue Sin Filtro. Y te invito a ti a que veas otros episodios más, porque la verdad está increíble todo lo que están haciendo. Y eso, siento que te dejan con un sentimiento como, qué lindo, me gusta. Me gusta sentir que la que sea que yo soy, el que sea que yo soy, está bien. Y eso, te quiero, te mando un beso. Chao.